Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Quiero saludarlos nuevamente con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Un gozo estar con todos ustedes. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestra serie de estudios acerca de familias sanas en este 36 aniversario de la Iglesia Paitití. Como bien lo decía el pastor Sabaraín ya, el día de ayer estuvimos viendo, primero es lo primero, ¿no es verdad? Que si queremos familias sólidas, debemos tener un fundamento y que ese fundamento no es otro más que el amor a Dios. Muy bien, ¿saben? Hace algún tiempo atrás miramos con mi esposa, somos bastante cinéfilos, vamos a reconocerlo, nos gusta ver bastantes películas. Estábamos viendo una película que trataba acerca del viaje de una familia que realizó a las montañas. Seguramente esto era por alguna región de Europa, aunque no puedo precisarles el lugar, pero seguramente en algún país de esos europeos era. Y resulta de que fueron a las montañas donde mayormente se practica el esquí. Era una familia compuesta de 4 integrantes, por supuesto la pareja de matrimonio, y tenían una hija y un niño. Bueno, resulta de que este lugar donde ellos se hospedan, un maravilloso hotel, tenía vistas hacia las montañas que eran absolutamente fabulosas, ¿no? Y resulta, yo no sabía, me enteré recién por la película, porque lo investigué, de que en estos lugares donde se practica esquí, en las cabeceras de las montañas realizan mini explosiones controladas. Esto para generar cierto tipo de avalanchas, valga la redundancia, controladas también, para justamente librar un poco de la cantidad de nieve que se junta en las cabeceras y así impedir que se formen avalanchas más grandes. Entonces resulta de que la familia se encontraba desayunando plácidamente y escuchan, por supuesto, la explosión de una de estas detonaciones para liberar una mini avalancha controlada, e incluso se ve al fondo de que esta avalancha empezaba a descender por la montaña y al parecer tal situación no recubría ningún tipo de peligro, pero conforme se iba acercando parecía que se iba a meter al restaurante donde ellos estaban tomando el desayuno, y de pronto lo que era sospecha se convirtió en realidad y una gran avalancha se venía a toda prisa encima de ellos. Entonces en ese momento, yo honestamente viendo la película, esperé que de pronto el padre, no sé, tirara la mesa, detuviera la avalancha, no sé, alguna cosa así espléndida. Pero de buenas a primeras, el hombre tomó sus guantes, y creo que era una llave o su celular, y salió, como decimos comúnmente aquí en el Oriente, chelepando del lugar. O sea, se fue, lo abandonó y dejó a la esposa y a los 2 niños ahí a su suerte. Resulta que al final nadie salió herido porque solamente se trataba de una nube, y no la avalancha en sí, sino como una nube de nieve, una nube de polvo que se había levantado y parecía que era una gran avalancha. Para cuando se apacigua entonces ese polvo, vuelve él a sentarse en la mesa a seguir teniendo el desayuno y como si nada. Pero a partir de esa situación en más, el corazón de ella empezó a cambiar con respecto a él, porque entendió que había cometido un error, entendió de que los había, por supuesto, abandonado, y lo que en principio parecía una familia perfecta, a lo largo de la película se va mostrando que por esta circunstancia la familia se fue rápidamente destruyendo, cuando en realidad todo se pudo haber solucionado de una forma bastante sencilla, ¿no? Se pudo haber solucionado si él simplemente decidía reconocer su error, abandonaba el orgullo y todo hubiese marchado muy bien, como al principio. Saben, amados, les cuento esto porque con quienes nos relacionamos a diario son como con los miembros de nuestras familias. Con ellos nos estamos relacionando a diario. Y hay algo muy interesante, ¿no es verdad? Con quienes nos relacionamos más a diario es con quienes hemos de encontrar con mayor frecuencia conflictos, disensiones, batallas. ¿Por qué? Porque estamos en la convivencia diaria, así que no es para nada anormal
que estas personas que conviven con nosotros dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, puedan presentarnos situaciones hostiles en lo que es el seno familiar. Idealizamos, ¿no es verdad?, a nuestras familias. Queremos que sean como las familias de televisión, como las que vemos en programas de la TV. Pero al comprender que esto no es así y darnos de bruces, como quien dice, con la realidad, muchas veces esto nos desanima. Y el problema está en que como seres humanos, porque uno tranquilamente puede esbozar una pregunta rápidamente, ¿y por qué es que las familias tienen que atravesar estos conflictos? ¿Por qué no nos tenemos que llevar bien? Y hay un elemento que tiene el ser humano, y ese elemento se llama el pecado. Mientras el pecado siga en esta creación, vamos a experimentar sus consecuencias. Y de pronto alguien me puede decir con total sabiduría y con mucha precisión, pero Cristo nos ha librado del pecado. Es así, nos ha librado de la esclavitud del pecado, mas no de su presencia. ¿Cuándo seremos libres de la presencia del pecado? Cuando estemos juntamente con Él. Pero hasta que no suceda eso, seguimos pues sujetos a esta naturaleza pecaminosa, y si estamos conviviendo entre personas que tienen esa misma naturaleza, esperar conflictos en el seno de nuestras familias es algo que sin dudas ha de acontecer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Algo en lo cual las familias fallan recurrentemente es en encontrar reconciliación verdadera. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando surgen estos conflictos? De nuevo lo digo, son inevitables muchas veces. Pero entonces, ¿qué hacer cuando surgen estos conflictos? Debemos buscar la reconciliación verdadera. Pero ¿qué es lo que se hace en más de una ocasión? No se busca una reconciliación verdadera, sino una reconciliación superficial. Como quien dice, por encimita. Algo que en verdad no es real. Así que en esta noche lo que vamos a estar tratando es aquello que implica una reconciliación verdadera. ¿Qué es lo que implica reconciliarse genuinamente? Para tal efecto vamos a estar abriendo nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 22. Y como es mi costumbre, para la lectura de la palabra del Señor, voy a solicitar a la congregación que pueda ponerse en pie. Repito la cita, para quienes de pronto no la anotaron bien. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Voy a leer en otra versión, en la versión NTV, pero ustedes me pueden seguir en la Reina Valera sin ningún problema. Dice de la siguiente manera: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida.
Cristo les trajo la buena noticia, el evangelio de la paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Es palabra del Señor, hemos de orar. Dios amado y bendito, quiero pedirte en esta noche que me conduzcas a lo largo de tu palabra, para que principalmente el Evangelio de Cristo Jesús, tu Hijo, sea predicado en esta noche. Amado Señor, abre nuestros entendimientos. Bendito Señor, permite que comprendamos la palabra y que principalmente salgamos de este lugar con ganas de aplicarla. Te lo queremos pedir en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados, pueden tomar asiento. Muy bien, entonces, como les estaba diciendo al principio, hemos de estar tratando, o más bien preguntándonos y a la vez respondiéndonos, ¿qué implica reconciliarse verdaderamente? Primeramente, ¿qué implica reconciliarse de manera genuina? Implica una iniciativa. Una iniciativa. Si algo vemos en los primeros 3 versículos de este pasaje que Pablo le escribe a los Efesios, es que para que se produzca la verdadera reconciliación, tiene que suceder algo fundamental, y es la iniciativa. A ver, analicemos lo siguiente. ¿Cuántas veces en los matrimonios surgen discusiones de absolutamente casi cualquier cosa? No, de pronto a ella le gusta que la toalla la cuelguen mirando para la izquierda, pero a él le gusta que la toalla mire a la derecha. Y resulta que eso ya es motivo de una gran discusión. O resulta que de pronto a ella le gusta que nadie toque su cabecera. Y no sé, pues, ¿no? Él agarra y sin quererlo, porque es un poco descuidado, agarra la cabecera. Y ya se están dando ahí con la cabecera, ¿no? Surgen o pueden surgir más bien discusiones en el matrimonio de muchísimas y muchísimas cosas. De verdad que hay muchísimo material que podemos examinar y decir, wow, realmente los matrimonios se pelean casi que de cualquier cosa, hasta por comprar un chicle quizás. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Generalmente cuando se cae en uno de estos conflictos matrimoniales, la actitud que se toma es la de dejarle la iniciativa para encontrar la reconciliación a la otra persona, y no nace de nosotros mismos. Y empezamos a razonar y decir, si él ya pues tiene la culpa, ¿por qué yo le voy a pedir perdón? Yo no soy el culpable aquí. Si la culpable es ella, pues por último, ¿qué tiene que yo cuelgue la toalla de otra forma? La culpable es ella. Entonces ven ustedes que la iniciativa para querer reconciliarse generalmente se la dejamos a la otra persona. O cuántas veces sucede que surgen problemas entre los padres y los hijos, y de pronto los padres usamos palabras un tanto ásperas para con nuestros hijos y decimos, pero al fin y al cabo pues yo estoy justificado de hacerlo, ¿no? Muchacho malcriado se lo merece. Y también como padres no estamos de ninguna manera buscando una reconciliación, sino que nos sentimos justificados de pronto de ser ásperos o de pronto de tener un tono agresivo con ellos. En este pasaje, amados, Pablo está enseñándole a los efesios una poderosísima lección acerca de cómo Dios reconcilia a los gentiles a través de la cruz de Cristo para tener un solo pueblo. ¿Quiénes son los gentiles? Como ya debemos saber hasta este momento, no son las personas de buen trato, bíblicamente hablando, ¿no? Los gentiles son aquellos
que por supuesto no eran judíos. Y había un gran problema entre judíos y gentiles, incluso antes de la aparición de Cristo. Pero cuando el Señor Jesucristo viene, muere en la cruz del Calvario, resucita, y no solamente los judíos empiezan a creer en Él como el Mesías, sino también los gentiles, rápidamente surge una interrogante. Ah, caray, ¿y ahora cómo vamos a juntarnos? Si antes no podíamos tratarnos los unos a los otros. Judíos no podían tratarse con gentiles, ni gentiles con judíos. ¿Cómo hemos de hacer esto? Entonces Pablo habla claramente acerca de la reconciliación. Y dice algo tremendo en el pasaje, ¿no? En la Reina Valera dice que antes los gentiles estaban excluidos y sin Cristo. Excluidos y sin Cristo. Y por supuesto, todos nosotros estamos en la categoría de gentiles. Hubo un momento donde todos los que estamos en este lugar estábamos excluidos. Estábamos sin Cristo, separados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué significa eso? Estábamos separados de ser pueblo de Dios. Y noten ustedes que a pesar de eso vivíamos con mucha tranquilidad, ¿no? Sin inmutarnos. No nos interesaba de pronto ser pueblo de Dios, pero ¿a quién rayos le interesa ser pueblo de Dios? Y también menciona el pasaje que estaban los judíos quienes estaban cercanos a Dios. Pero hay un gran detalle que se los mencioné el día de ayer igual con respecto a ellos. La gran mayoría de judíos, por más que se encontraban cercanos a Dios, realmente no lo estaban. Realmente seguían a Dios por la mera fachada de seguirlo. Y aquí hay algo que debemos meditar. Así también, muchas veces esto se vuelve una realidad para nuestras familias a la hora de reconciliarnos. Lo hacemos por encima, solo por fuera, pero no de corazón. Pero aún más, ¿no? Las diferencias entre gentiles y judíos eran tan profundas, como les decía, que no se podían tratar entre ellos. ¿Y qué es lo que podemos ver ahí? ¿Qué es lo que había en realidad? Lo que había en el fondo era orgullo. Yo soy judío, ¿cómo me voy a juntar con vos que sos gentil? Soy demasiado mucho tipo para juntarme con vos. Y de forma muy similar razonaban también los gentiles. ¿Y saben qué? Esto es algo que sucede todo el tiempo en nuestras relaciones familiares. ¿Qué cosa? Cuando dejamos que el orgullo vaya tomando lugar. Y es por esa razón, por el orgullo, que le dejamos la iniciativa al otro. Y no nace de nosotros mismos. Somos orgullosos. Pero aquí hay un tema muy importante, ¿no? Estamos viendo que tanto gentiles como judíos eran orgullosos. En nuestras familias muchas veces somos orgullosos. No procuramos, no tenemos la iniciativa para reconciliarnos. Pero, ¿quién toma la iniciativa en el pasaje? No la toman los judíos, no la toman los gentiles. Quien toma la iniciativa es Dios mismo. Dios mismo toma esa iniciativa y dice que Él nos acercó a Él, nos acercó a Cristo. Él tomó esa iniciativa. ¿Cuánto tenemos que agradecer si miramos detenidamente nuevamente el versículo 13, cuando dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús? ¿Se imaginan si no diría eso? ¿Se imaginan si el pasaje ahí simplemente hubiese quedado, pero saben qué? Ustedes siguen nomás excluidos de la ciudadanía. Pero ahora han sido reconciliados con Cristo. Noten que lo que está queriendo hacer Pablo aquí es poner un énfasis, es hacerles notar de que el problema acerca de la falta de reconciliación finalmente entre Dios y el hombre ha sido resuelto una vez y por todas. Dios decidió tomar esa iniciativa de reconciliarnos con Él por medio de la cruz en Cristo. ¿Fue acaso nuestra esa iniciativa? No, la iniciativa fue de Él y de nadie más. Y aquí debemos reconocer lo siguiente.
A veces confundimos y pensamos que Dios nos ayudó. No, mis amados. Dios se hizo cargo del problema y le puso solución. Él se hizo carne y vino a poner solución definitiva a la reconciliación que antes no teníamos con Dios. Y el lenguaje es claro, ¿no? Han sido unidos con Cristo, han sido acercados por medio de la sangre de Jesús. De no haber sido por esta iniciativa divina, seguiríamos muertos en delitos y pecados, seguiríamos rumbo al infierno. ¿Cuántos aquí no le damos gracias a Dios por esta iniciativa divina, sin la cual no tendríamos esperanza alguna? Amados hermanos, les digo todo esto acerca del pasaje, porque una de las principales razones por las cuales nuestras familias no funcionan es porque de manera muy recurrente andamos buscando echarle la culpa al otro y no somos capaces de asumir nosotros la culpa. Si analizamos bien el pasaje, Dios tenía todo el derecho, y lo sigue teniendo todavía el día de hoy, de no haber hecho absolutamente nada. Si alguien tenía el derecho de quedarse impávido ante nuestra condición y decir, bueno, pecaron, ahora su problema, que ellos pues tomen la iniciativa de reconciliarse conmigo. ¿Fue así acaso? Dice que cuando aún éramos sus enemigos, sus adversarios, Él toma la iniciativa de reconciliarnos con Él. ¿Qué nos debe enseñar esto? Amados, si somos cristianos, si hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, hemos encontrado reconciliación con Dios, ¿no es verdad? Y si somos cristianos y Dios tomó la iniciativa para con nosotros cuando no la merecíamos, ¿quiénes somos nosotros para no tomar la iniciativa y buscar la reconciliación por cuenta propia? Es como que prácticamente cuando no hacemos esto, cuando no procuramos la reconciliación con el otro, por más que haya tenido la culpa, ese es el punto. Dios procuró la reconciliación con Él cuando nosotros aún éramos culpables. ¿Me está comprendiendo? Hay algunas personas que razonan y dicen, ay no, ¿sabes qué? Para acercarme a Dios primero voy a tener que dejar todas estas cosas y de ahí me voy a acercar a Dios. No, acérquese tal cual está. Porque la reconciliación está disponible. Pero en eso fallamos terriblemente a la hora de aplicarlo en el entorno familiar con nuestros cónyuges y nuestros hijos. No procuramos la reconciliación de Dios en Cristo en nuestros hogares. No la procuramos y por supuesto como no la procuramos, como no hay iniciativa, le queremos dejar la iniciativa al otro. No saldamos las cuentas, surgen los rencores, surgen las ofensas. Y todo ese tipo de cosas que van deteriorando nuestras relaciones familiares. Pero hay dos cosas muy importantes que debemos evitar a la hora de buscar la reconciliación en nuestras familias. ¿Cuál es la primera de estas? Nunca debemos tomar la iniciativa de reconciliarnos por interés. ¿Me está siguiendo? Nunca debemos tomar la iniciativa por interés. ¿Cómo sería esto? Supongamos un momento que una pareja de matrimonio estuvo discutiendo. Y lo que comenzó a las 11 se prolongó hasta las 12 y sigue hasta la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana y siguen en el asunto. Entonces resulta que él, picarón, tiene un interés en el fondo, ¿no? Y es que él quiere estar con ella. Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? He estado peleando tanto, bueno, ya hija, ya, está bien, tenés la razón. Ganaste muchas cosas. Vos sos la que tiene la razón. Pero en el fondo de su corazón lo único que tiene es un interés de conseguir algo.
no está buscando la verdadera reconciliación, no está realmente buscando reconciliarse con la esposa porque quiera procurar que todo se arregle simplemente por el hecho de que se arregle, por amor a ella, sino que hay un interés detrás de eso. Eso es algo que nunca debemos hacer porque, por supuesto, si procuramos la reconciliación en estos términos, no la estamos procurando. Pero hay un segundo aspecto que debemos también evitar a la hora de tomar la iniciativa, y es querer tomarla por merecimientos. ¿A qué me refiero? Generalmente queremos tomar la iniciativa de la reconciliación y decimos lo siguiente, ¿no? Si él me pide perdón o si ella me pide perdón, yo lo perdono. Seguringo es, no, pero él tiene que venir primero o ella tiene que venir primero porque ella es la culpable o él es el culpable. Si no, yo no me voy a reconciliar. Cuando hacemos eso, estamos buscando una reconciliación por merecimientos. Y yo quiero que usted todo lo ponga en la perspectiva de la iniciativa divina. ¿Dios hizo eso con nosotros? ¿Acaso Dios agarró, nos montó a todos en una palestra o en un escenario y dijo, a ver, ¿quién se lo merece? ¿Quién de todos los que están parados aquí merece que yo le extienda mi favor? Ah, no, pues aquel, claro, no, bárbaro, ese le da dulce a todo el mundo en las esquinas, ese se lo merece. Ese otro de allá, no, pues un pan de Dios, ese también venga a ser para aquí. ¿Acaso fue así? Generalmente cuando voy a predicar a los hospitales, recurro a una historia muy conocida para mi familia allá. Y la historia es la siguiente, ¿no? Resulta que en un hospital hay 2 enfermos. Hay 2 camas en ese cuarto de hospital. Y el de la cama izquierda es una persona absolutamente, pero millonario de verdad. Pero había sido en lo largo de su vida un delincuente, una persona que mandó matar personas, un delincuente de verdad, una persona malísima, un narco si ustedes quieren. Pero resulta que se estaba muriendo. Entonces dice, bueno, como me estoy muriendo y sé que he sido la pata de Satanás, tengo que hacer algo para enmendar mi situación con Dios. Entonces, como tengo tanto dinero, voy a mandar a construir un orfanato. Mientras él piensa eso, en la cama del frente hay otro enfermo, pero yescanga, ni para comprar pan duro, pero había sido un pan de Dios toda su vida. Toda su vida había sido un pan de Dios, no le había hecho mal a nadie. O sea, preguntaban quién es don bueno y ahí lo encontraban. Y la cosa es que también se estaba muriendo esta persona y dice, bueno, la verdad que como he sido un pan de Dios a lo largo de toda mi vida, cuando yo me muera seguro pues me voy a ir con Dios, ¿no? Y resulta que llega el día y se mueren. Y ahí surge la pregunta, ¿quién se fue con el Señor? ¿Quién se fue con el Señor? Y sabe, la respuesta es sorprendente. Ninguno de los 2. ¿Qué? Ninguno de los 2. Porque ambos estaban basando su salvación en sus méritos y no en el mérito de Cristo. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, ¿cómo puede ser posible que al momento de reconciliarnos con nuestras personas, con nuestros familiares, nosotros razonemos de esta manera? Si Dios no miró ningún merecimiento en mí para perdonarme. ¿Quiere eso decir de que yo debo comportarme como la pata del demonio? No, de hecho, si yo estoy pensando eso, entonces no soy creyente. No lo soy. Porque se supone que el que ha creído en Cristo tiene una nueva vida. Pero no es por obras que nos salvamos. Es por la gracia de Dios. Y lo mismo debemos aplicar a nuestras relaciones familiares. Si no estamos aplicando gracia, si no estamos dando misericordia, es muy difícil de que nuestras familias hayan de prosperar. Por eso, amados hermanos, si somos cristianos,
La iniciativa de buscar la reconciliación tiene que partir siempre de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor tomó la iniciativa, no la tomamos nosotros. Por tanto, amados hermanos, este asunto de tomar la iniciativa es como el día y la noche. Es como el día y la noche de Clarito. ¿Cómo es esto? Yo quiero que nos analicemos acá. Si mi predisposición más natural, ¿qué quiere decir predisposición más natural? Si cuando me ofenden, mi predisposición más natural, mi reacción más natural es hacia el orgullo, estoy rumbo a una condenación eterna sin Dios. ¿Saben quién cayó por orgullo? Satanás. ¿Cuál fue el pecado del diablo? En el Antiguo Testamento podemos leer que claramente él tuvo ambición en su corazón y dijo: yo subiré al trono del Altísimo, yo me sentaré, seré como las estrellas del Altísimo, así seré yo. Orgullo. Por tanto, en nuestras relaciones familiares, cuando el yo, que a mí me pidan perdón, que yo soy el ofendido, yo no voy a tomar la iniciativa, yo no voy a hacer esto, estoy actuando igual que el diablo. Y el problema es que si yo me digo cristiano y estoy actuando así, estoy grandemente mentido. Pero si mi predisposición más natural, mi reacción más natural es a buscar siempre la reconciliación, y es más, esa iniciativa parte de mí, es porque verdaderamente puedo decir que el Evangelio ha transformado mi vida. Es porque verdaderamente puedo decir que he nacido de nuevo. Entonces, amados hermanos, noten cuán delicado es este asunto. Noten cuán delicado es este asunto. Lo que hacemos en el seno familiar, lo que hacemos en nuestros matrimonios, tiene repercusiones de carácter eterno. ¿Está consciente de eso? Tiene repercusiones de carácter eterno. ¿Qué? ¿Porque nos estamos ganando la salvación? No, mis amados. Porque estamos dando evidencia de ella o no la estamos dando en absoluto. ¿Quiere analizar su cristianismo? ¿Quiere analizar su amor por Dios? ¿Quiere analizar si verdaderamente está siguiendo a Cristo? Fíjese si usted toma la iniciativa de reconciliarse. Fíjese. Sea sincero con usted. Analice la situación y diga: sinceramente, yo no estoy haciendo esto. Y ahí será el momento de arrepentirse y decir: Dios mío, tú me perdonaste sin que yo haga nada para merecérmelo. Y observando ese perdón es que podré empezar a tomar la iniciativa con respecto a otros. Pero esto también nos lleva a nuestro segundo punto sobre qué implica una verdadera reconciliación. Ya les dije, implica en principio una iniciativa, pero también implica un sacrificio. Implica un sacrificio. En los 4 versículos subsiguientes, del 14 al 18, continuando con el pasaje que Pablo nos presenta, vemos otro principio fundamental que se puede aplicar a nuestras vidas familiares. ¿Cuál es ese principio? El sacrificio. Algo que pone en riesgo nuestras relaciones personales, nuestras familias, cónyuges, hijos y demás, es que muchas veces, y en la gran mayoría de veces, no estamos dispuestos a sacrificarnos por el otro. Y cuando no estamos dispuestos a sacrificarnos por el otro, nuestras relaciones no van a poder crecer con fortaleza. Por ejemplo, les voy a poner unos cuantos ejemplos para que vean cómo es esto.
A nosotros, como les comentaba al principio, nos gusta bastante mirar películas. Claro, ya los chicos han crecido y ahora casi que miramos la misma selección de películas, pero hace algunos 5 o 6 años atrás no era lo mismo. Bueno, lo único que querían mirar era dibujitos y superhéroes. Así que si me preguntan, con mi esposa tenemos maestría en estas cosas, ¿no? O sea, sabemos quiénes son los Vengadores, Peppa Pig, todo ese tipo de cosas lo dominamos. Bueno, entonces pasó en más de una oportunidad que nosotros queríamos ver alguna película que nosotros queríamos ver, pues no una película más de grande, pero siempre estaban con nosotros. Así que con mi esposa hacíamos estos pequeños sacrificios y decir, bueno, no hagamos lo que nosotros queremos en esta oportunidad, hagamos lo que ellos quieren. Son ejemplos absurdos, pero les voy a decir algo, incluso en estos pequeños detalles, si no estamos dispuestos a hacerlos, menos vamos a querer hacer más grandes sacrificios. Otro, por ejemplo, como de pronto ya algunos saben, mi esposa tiene una condición que es hipertensa, se le sube la presión con mucha facilidad y también es enferma crónica renal, tiene insuficiencia renal crónica. Eso implica que ella no puede comer de manera normal. Y entre otras cosas no puede comer mucha carne de res. Y eso se traduce en que en más de una oportunidad tenemos que comer muchísimo pollo. Así que si de pronto escuchan un cacareo por ahí, me van a disculpar. Pero saben, tranquilamente yo podría ser egoísta y decir, la verdad que estoy acobardado de comer tanto pollo, ahora me quiero comer un bife. Y claro, no es que nunca lo hacemos, alguna vez lo hacemos, pero si yo lo hiciera con mucha recurrencia, estaría actuando en detrimento de la salud de mi esposa. Por tanto, decidí tomar un sacrificio de abstenerme de comer muchas cosas que a mí me gustan, con tal que la salud de ella se viese beneficiada. Amados hermanos, ejemplos como estos hay muchísimos. El problema está en que muchas veces no queremos aplicar el sacrificio a nuestras relaciones. ¿Qué sucedía volviendo al pasaje entre judíos y gentiles? Había una división. Nadie estaba dispuesto a sacrificarse por el otro con tal de que pudiese haber reconciliación. Una vez más, quien trajo la reconciliación fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y según el pasaje, esto trajo 3 cosas que son espectaculares y que también se aplican a la familia. Primera cosa, dice que trajo la paz. ¿Entre quién? Entre el hombre y Dios. Trajo la paz. ¿Saben lo que significa estar en paz con Dios? No significa de que siempre voy a tener la billetera llena. No significa de que siempre voy a estar sano. Tener paz con Dios significa que ya no estoy más bajo su ira. Que ya no soy más objeto de su juicio. Eso es estar en paz con Dios. Y el día de mañana, cuando me pare frente a Él, porque todos aquí nos hemos de parar frente a Dios algún día, si estamos en paz con Dios, ya no seremos juzgados. Segunda cosa que trajo el sacrificio de Cristo, eliminó las enemistades. Como les dije, judíos y gentiles no se trataban, pero ¿cómo empezaron a tratarse los unos a los otros? Dijeron, no importa si vos sos judío, yo soy gentil, en Cristo Jesús somos uno solo. Y esto también, por supuesto, trajo unidad, un solo espíritu. De igual manera, el sacrificio aplicado a nuestras relaciones familiares trae los siguientes beneficios. ¿Cuál es el primero de estos beneficios? Trae paz familiar. Amados, cuando en la familia estamos pensando el sacrificarnos unos por otros, estamos automáticamente pensando primero en el beneficio del otro antes que el mío propio. Si todos pensáramos de esta manera en la familia, habría mucha armonía, habría mucha paz, no estaríamos compitiendo los unos con los otros. Y podríamos citar un par de ejemplos, ¿no? Si por ejemplo a la mamá de la casa le gusta el orden, hagamos un sacrificio de ser, ¿qué cosa? Más ordenados. O si de pronto a la esposa
le está faltando atención de parte del marido. ¿Qué debemos hacer nosotros los maridos? ¿Sacrificar nuestro orgullo o sacrificar el tiempo que le estamos dedicando a otras cosas para dárselo a quién? A nuestras esposas. O si de pronto los hijos están necesitando más de nosotros, debemos hacer el sacrificio de dedicarles más tiempo y estar con ellos, buscar de hacer actividades. ¿Me dejo entender? Este tipo de sacrificios son vitales para que nuestras familias funcionen bien. En la medida que no estamos dispuestos a hacer estos sacrificios, nuestras familias se fracturan, no funcionan. Pero también cuando estamos dispuestos a hacer sacrificios, se eliminan las enemistades. Donde quiera que hay la predisposición a hacer este tipo de sacrificios, las contiendas, los pleitos van a tender a disminuir, a ir bajando. ¿Por qué? Porque estoy pensando primero en el otro antes que en mí mismo. Por tanto, amados, puede que yo tenga la razón en una disputa, y muchas veces en discusiones de pronto con mi esposa ha sucedido así, que quizás yo tenía la razón. Pero en vez de refregarle el asunto en la cara, no es que yo me eché la culpa, pero trato de buscar la reconciliación, trato de sacrificar mi orgullo, de decir yo tengo la razón y yo la tengo porque la tengo. Y eso muchas veces ha evitado que podamos discutir incluso de maneras más airadas. Esto es fundamental. De pronto, si tengo mal humor, ¿qué deberé hacer con ese mal humor? Sacrificarlo. Sacrificarlo. Saben, hay personas, y en muchas oportunidades yo me considero que era así, que necesitan sentirse de mal humor. Es como que tienen esta muletilla de que si no me siento de mal humor, no hice mi día, no lo completé. Pero ¿qué tal si sacrificamos este tipo de cosas? ¿Cómo podemos sacrificar estas cosas? Una vez más, si Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por mí, ¿quién puedo ser yo para no sacrificar este tipo de cosas tan insignificantes? Si soy airado contra mis hijos en el momento de corregirlos, haré pues el sacrificio de cambiar mi forma, ¿no es verdad? Y buscaré la manera de disciplinarnos de una forma más acorde a la palabra de Dios, sin tener que destruirlos, sino más bien para corregirlos. Pero también el sacrificio aplicado a la familia trae unidad. Trae unidad. Donde quiera que todos los miembros de una familia estén dispuestos a sacrificarse por el otro, habrá unidad y un mismo sentir, y todos remarán para la misma dirección. Y esto es lo que sucede también en la iglesia. ¿Qué nos pide Cristo? ¿Qué nos piden los apóstoles con respecto al congregarnos? Sean todos de un mismo sentir. Anden en armonía. Procuren la paz con todos los hombres. Entonces es verdad, amados hermanos, cuando vivimos el Evangelio, cuando vivimos el sacrificio de Cristo en nuestras relaciones, van a empezar a surgir, van a empezar a brotar de forma natural este tipo de cosas. La paz, la armonía, la unidad, el querer entregar lo mejor por el otro. Pero ¿será acaso posible esto si es que verdaderamente no confiamos en el sacrificio de Cristo? Si tenemos fe en aquello, ¿qué es lo que vamos a reflejar? Si soy cristiano, ¿qué es lo que tengo que reflejar? El carácter de Cristo en mi vida. El carácter de Cristo en mi vida. Y la clave está en sacrificarnos sin esperar nada a cambio. Como les decía casi que al inicio igual. No podemos sacrificarnos por el interés de recibir algo a cambio, sino simplemente por el beneficio del otro. Ya que la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, amados hermanos. Por tanto, ¿dónde se ha manifestado el amor de Dios? En la cruz del Calvario. Y ese amor de la cruz del Calvario, ¿dónde dice la palabra que ha sido derramada? En nuestros corazones. Y esto lo dice 1 Juan 4:7. No lo busque, lo voy a leer.
Queridos hermanos, dice, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por tanto, este acto de sacrificarnos por el otro es en realidad una muestra del amor de Cristo hacia el prójimo. Por tanto, para ya ir concluyendo, donde quiera que haya la iniciativa por amor y sin merecimientos y el sacrificio desprendido, se produce un solo resultado. ¿Cuál es ese resultado? La verdadera reconciliación. Miren, voy a volver a retomar la lectura del pasaje desde el versículo 19 al 22. Luego que Pablo les explica lo que Cristo ha hecho por ellos, cómo ha unido a gentiles y a judíos en un solo pueblo, les dice lo que está del 19 al 22. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra angular es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Así que, dice Pablo, ahora por la iniciativa de Dios, por el sacrificio de Cristo, somos ahora familia de Dios. Saben, siempre yo digo lo siguiente: nosotros los cristianos deberíamos ser las personas más gozosas sobre la faz de esta tierra, ¿saben ustedes? Deberíamos querer ir a tirar cohetes a la plaza todos los días, porque ya somos parte de la familia de Dios. Eso es lo más grande y glorioso que te puede pasar en la vida, ser parte de la familia de Dios. Y si eso no me emociona, si eso no me mueve, allá usted, su problema. Pero si a usted lo emociona, bienaventurado, mi amado. Bienaventurado, porque es parte del reino celestial. Y yo me imagino, cuando Pablo le estaba diciendo estas palabras a los efesios, que él estaba experimentando la misma sensación que de pronto estoy experimentando el día de hoy. Gozo. Él está queriendo que se deslumbren por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por ellos. No simplemente que lo conozcan, sino que se deslumbren por Él y digan: wow, ¿de verdad soy ahora parte de la familia de Dios? Sí, Dios te ha reconciliado en Cristo. Has creído en su sacrificio, has confiado que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Sos ahora parte de la familia de Dios. Amados hermanos, si queremos ver un cambio trascendental en nuestras familias, apliquemos el Evangelio a cada una de nuestras relaciones. Apliquemos el Evangelio a cada una de nuestras relaciones. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la iniciativa de Dios de reconciliarse con el hombre por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para obtener así verdadera reconciliación. Por tanto, si soy un creyente en Cristo, voy a siempre querer tomar la iniciativa y siempre voy a querer estar dispuesto a hacer los sacrificios que hayan que tener que hacerse para encontrar verdadera reconciliación. Voy a leer un último pasaje que retrata todo el tema, que se encuentra en Filipenses capítulo 2 del 1 al 5. Filipenses capítulo 2 del 1 al 5. Dice de la siguiente manera. Una vez más volveré a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito.
No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Vamos a concluir orando, amén. Bendito Padre, amado Señor, necesitamos verdaderamente aplicar el Evangelio en nuestra familia, Señor. Si algo sucede el día de hoy en nuestros entornos familiares, en nuestras relaciones entre esposos, en nuestras relaciones con nuestros hijos, con los padres, es que no estamos dispuestos a aplicar el Evangelio, Señor. Y eso se traduce en que no queremos tomar la iniciativa y no tenemos ningún tipo de interés en sacrificarnos por el otro. Pero bendito Padre, te queremos dar las gracias porque tú nos amaste. Primero, sin ni siquiera nosotros merecerlo, decidiste amarnos. Decidiste enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Decidiste enviarlo a Él, a hacerte carne en la persona de tu Hijo, para que por su justicia, por su perfecta vida, por su resurrección, esa tumba está vacía. Tengamos ahora esta nueva vida. Es mi oración para que queramos aplicar el Evangelio a todas nuestras relaciones. Te lo quiero pedir en nombre del Señor Jesús. Amén.